para eso tenemos al doctor Eric Alexanderson. El doctor Alexanderson, bueno, es una persona verdaderamente reconocida en imagen cardiovascular. El doctor Alexanderson prácticamente es uno de los pilares de la imagen cardiovascular. Él es cardiólogo, está formado en medicina nuclear y es una persona muy importante para nosotros en lo que se refiere a imagen, y es expresidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Doctor. Buenos días a todos. Agradezco al doctor Quirós y a la doctora Meave su amable invitación para estar el día de hoy con ustedes. Traemos mucho la experiencia aprendida en el Instituto Nacional de Cardiología, pero también el Hospital Ángeles del Pedregal es nuestra alma mater en el sentido de es donde hacemos nuestra medicina privada, y la verdad muy contentos de disfrutar del ambiente también institucional del Hospital Ángeles. Espero que la reunión sea de su agrado y que en estos 2 días tengan un aprendizaje muy interesante de los conceptos más importantes que podemos tener en imagen cardiovascular. Para tener un inicio de esto, es muy importante empezar con las bases. Anatomía, fisiología son los conceptos básicos que guían realmente el estudio de todas las especialidades médicas. Seguramente en las siguientes pláticas de tomografía y resonancia verán muchos aspectos, sobre todo más morfológicos. Me voy a centrar sobre todo en algunos aspectos fisiológicos que son muy cotidianos en el uso de la imagen cardiovascular, para que tengamos algunos conceptos básicos que seguramente se van a estar repitiendo a lo largo de estos 2 días. El corazón tiene 2 funciones básicas muy importantes. Una es generar fenómenos eléctricos o impulsos eléctricos que después llevan como consecuencia que haya una contracción apropiada, es decir, una función mecánica, y finalmente esta contracción lo que hace es mover líquidos dentro de él, es decir, un movimiento hemodinámico, reológico, de tal manera que podríamos resumir entonces que tenemos una estructura que parece simple, pero es muy compleja, porque tiene función eléctrica, tiene función mecánica y tiene función de movimiento en su interior dinámico constante, básicamente cada segundo, porque eso es lo que nos permite vivir. Justamente porque el corazón es una estructura que late, que se mueve, quizás es la estructura que costó más trabajo poder estudiar desde el punto de vista de la imagen. Sin duda hay estructuras mucho más complejas como el cerebro, pero que tienen la gran ventaja de que es una estructura que no se mueve y está contenida dentro del cráneo. El corazón por muchos años costó muchísimo trabajo poder tener una imagen apropiada de él, justamente por esta dificultad, pero de la cual dependemos notoriamente. Entonces este es un fenómeno eléctrico de despolarización y repolarización, pero quizás lo que aquí valga la pena entender desde el punto de vista de imagen es que el corazón lo podemos dividir en una sístole eléctrica, que va desde que inicia el QRS hasta que termina la onda T, y una diástole eléctrica. Dura 800 milisegundos más o menos este ciclo eléctrico. El ciclo de sístole es más corto, el ciclo de diástole es más largo. 2 cosas que tenemos que recordar aquí. El fenómeno de sístole es un fenómeno constante, generalmente no se mueve, independientemente de si el paciente tiene un ritmo estable o inestable, mientras que el fenómeno diastólico, al ser más largo, es el que permite al corazón moverse. Es decir, si el corazón está más rápido o más lento, eso lo va a hacer a expensas de acortar o prolongar su diástole, pero la sístole prácticamente no se mueve. Y esto va a ser muy importante cuando preparemos a un paciente que tenga algunas arritmias, como veremos más adelante. Estos son los datos que seguramente vamos a hablar durante estos 2 días de cómo adquirir un estudio de tomografía. Lo más importante es que el paciente esté en un ritmo eléctrico estable, idealmente en un ritmo sinusal, que se encuentre alrededor de 60 latidos por minuto, y que si lo que queremos ver son las coronarias, las podamos ver apropiadamente. Y como son estructuras pequeñas que miden 3-4 milímetros en su porción más ancha, y están sobre una estructura que se mueve. Imaginen ustedes que yo les quiero tomar una foto y quiero tener una foto muy buena de ustedes, pero ustedes se están moviendo y nunca se quedan quietos. La posibilidad de que yo pueda obtener una foto calidad se reduce. ¿Cómo lo puedo mejorar? Haciendo que casi no se muevan, y para eso los puedo beta bloquear, reducir la frecuencia cardíaca y hacerlos que salgan de cuerpo entero, es decir, alejarme lo suficiente para poder tener una estructura completa de ustedes, de tal manera que para eso trato de ver las coronarias dando nitratos. Tenemos algunas arritmias que son muy normales de todos nosotros, que cambian con la respiración.
y a eso se le llama arritmia sinusal respiratoria, es decir, el espacio entre un complejo QRS y el otro no permanece estable en un sujeto normal, se mueve con la respiración. Y por eso es que cuando hacemos estudios de adquisición muy rápida, como puede ser una tomografía, le pedimos al paciente que contenga la respiración, porque este movimiento de respiración, si lo adquirimos así, va a hacer que cambie el ciclo eléctrico, independientemente de que también facilite el movimiento de varias estructuras que pueden meter ruido o interferencia durante la adquisición. Y tratamos entonces de evitar esta arritmia sinusal respiratoria para que el fenómeno eléctrico no se modifique y se mantenga estable. Acuérdense que durante un estudio adquiriremos varias sístoles y diástoles eléctricas, varios ciclos eléctricos. Podemos tener lo opuesto, un paciente que llegue muy rápido y que entonces al tener una frecuencia muy rápida, muy acelerada, no permita una suficiente claridad en la resolución de la imagen, de tal manera que este paciente lo que tenemos que hacerle es bajarle la frecuencia cardíaca. Si tiene alguna patología de base hay que tratar de controlarla primero, si no le damos beta bloqueador que puede ser vía oral o intravenoso en la sala donde lo vamos a estudiar, lo preparamos ya sea con metoprolol o atenolol oral o con metoprolol intravenoso y reducimos la frecuencia lo más rápido. Hoy los estudios han avanzado tanto, los equipos, que en pacientes pediátricos, que es muy difícil poderles reducir la frecuencia porque es parte de su fisiología. Acuérdense que un recién nacido nace entre 120 y 160 latidos por minuto. Si yo lo deprimo por abajo de esos valores, le puedo condicionar un problema fisiológico muy importante al neonato, y a veces tenemos que meter a neonatos o a recién nacidos a un estudio de imagen cardiovascular, de tal manera que también eso tiene o requiere una preparación especial que ya se les hablará también a lo largo del estudio de cómo interactuar con pacientes pediátricos, inclusive desde edad muy discreta. Pero así como es malo tener frecuencias muy rápidas, también es malo tener frecuencias muy lentas. Cuando el corazón es demasiado lento, eso también puede crear cierta interferencia en la calidad de la imagen. De tal manera que lo ideal es que el paciente ande alrededor de 50 a 60 latidos por minuto en la adquisición de un estudio. Una arritmia que se ha vuelto un problema de salud importante porque cada vez la vemos más. Antiguamente era más de origen valvular, pero hoy que la medicina preventiva y curativa, sobre todo de fiebre reumática, ha mejorado notablemente y que las valvulopatías han reducido su incidencia y que la población ahora vive más años. Antes era muy raro ver población arriba de 70 años de edad. Hoy es muy común que tus pacientes en un día de consulta vespertina ronden alrededor de los 80, 85 años. Entonces las enfermedades degenerativas son más probables que aparezcan. Y la fibrilación auricular tiene como principal causa un origen degenerativo ateroscleroso. Vean el problema de la fibrilación auricular, que cambia mucho el intervalo RR y que entonces esto mete problemas porque nosotros vamos a sincronizar este electro con la adquisición de la imagen. Y si tenemos un electro muy irregular, eso nos puede meter mucha interferencia, dado que el RR es el símbolo, para ser el elemento más grande en un electrocardiograma, es el elemento que yo uso para sincronizar mi imagen cardiovascular. Pero si este RR es muy irregular y muy inconstante, me permite o me va a generar problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Yo les decía que en un paciente con fibrilación auricular, donde el espacio RR es muy irregular, lo que conviene es adquirir una imagen en sístole, porque la sístole eléctrica, que dura 300 milisegundos, acuérdense ustedes que casi no se modifica, la que se modifica es la diástole. Entonces adquirimos en sístole, y en la sístole generalmente decimos hagamos una adquisición a 300 milisegundos, una reconstrucción, y eso tendrá una imagen un poco más estable. ¿Qué pasa en la diástole? La diástole, normalmente decía yo, dura 500 milisegundos y todo el ciclo cardíaco, todo lo que es el ciclo eléctrico desde sístole hasta diástole, dura 800. Eso se considera un 100%, pero lo puedo dividir ese 100% en 10%, de tal manera que los primeros 30% corresponden en promedio a la sístole y del 40 al 100% corresponden a la diástole eléctrica. De ahí que cuando yo digo hagamos reconstrucciones a 90, a 80, a 70,
Lo que quiero decir es que vamos a usar casi siempre reconstrucciones en diástole. En la mayoría de los casos en tomografía, las reconstrucciones se hacen en diástole porque en ese momento es cuando las coronarias están más llenas de sangre. Las coronarias se llenan sobre todo en diástole, y en diástole el corazón se mueve o comprime menos a las coronarias y las puedo visualizar más fácilmente. De tal manera que entonces las reconstrucciones las vamos a hacer casi siempre entre 60, 70, 80%, que eso quiere decir qué porcentaje del ciclo eléctrico estoy usando, y eso corresponde a mi diástole. Vean ustedes cómo la fibrilación auricular, lo que cambia mucho es la diástole, pero lo que casi no se modifica es la sístole eléctrica. Vean que de aquí a aquí es más o menos el mismo tamaño aquí, en cambio la diástole aquí es muy corta, aquí es muy larga, y por eso las reconstrucciones las debo hacer en sístole, donde no se modifica la señal. Otro problema muy común que vamos a ver en poblaciones cada vez mayores son la presencia de extrasístoles ventriculares, y las extrasístoles pueden ser tan frecuentes que puedo tener un latido normal y una extrasístole, uno normal, uno extrasístole. Esto también puede crear problemas. Acuérdense que como estoy sincronizando la adquisición con el electrocardiograma, puede crear problemas en la resolución y la calidad de la imagen, y lo que hacemos a veces, hay programas que permiten, digamos, editar el estudio, manejarlo para tratar de evitar el ciclo donde hubo una extrasístole ventricular. Finalmente, este fenómeno eléctrico lo que me va a llevar es a la generación de fenómenos contráctiles, que gruesamente los podemos dividir en dos, sístole y diástole, que aquí están. ¿Y cómo los puedo yo reconocer? En imagen es muy fácil. En sístole, el corazón se hace más pequeño y la pared engruesa. La cavidad se reduce, pero la pared aumenta. En diástole, la cavidad se hace mayor y la pared se adelgaza. Esto en un sujeto normal es facilísimo de reconocer, pero ¿qué tal cuando tenemos un paciente con miocardiopatía dilatada, donde su fracción de expulsión es alrededor de 15%, está muy grande el corazón y prácticamente no hay diferencia entre sístole y diástole? Es decir, en los dos momentos se ve una gran cavidad y una pared muy delgada. Entonces, ¿cómo saber si estoy en sístole o cómo saber si estoy en diástole? Por observar la morfología del corazón, a veces me puedo perder un poco en esta ubicación, y lo que tengo que ver entonces es mi electrocardiograma para ver en qué fase del ciclo eléctrico se adquirió la imagen, si en el ciclo de sístole o en el ciclo de diástole eléctrica, y con eso me puedo guiar muy bien para ver en qué fase estoy. Sin duda, el ver otras estructuras del corazón como las válvulas me permite saber en qué fase del ciclo estoy. Sabemos que las válvulas sigmoideas están abiertas en sístole, mientras que las auriculoventriculares están cerradas, mientras que en diástole las auriculoventriculares se abren y las válvulas sigmoideas se cierran. Entonces, si a veces el tamaño del corazón no me permite saber si estoy en sístole o diástole, ver cómo están las válvulas me permite saber en qué fase del ciclo estoy, y finalmente, si aparte el paciente está sincronizado con el electro, también puedo precisar si se trata de la sístole o se trata de la diástole. Podemos obtener con la función mecánica los bordes epicárdicos y los bordes endocárdicos del corazón en diferentes ejes, y podemos obtener entonces los volúmenes ventriculares de final de diástole, que es cuando el corazón tiene más volumen en su interior, o de final de sístole, que es cuando el corazón tiene el menor volumen en su interior, y con eso calculamos un valor que la verdad tiene un uso práctico cotidiano muy importante. No es un valor perfecto, pero nos orienta muchísimo de cómo está la función mecánica de mi paciente, y es determinar la fracción de expulsión. En la fracción de expulsión, que representa el porcentaje de sangre que el corazón expulsa en cada contracción, en cada latido, resulta de dividir o de restar, el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico y dividirlo entre el volumen telediastólico. En un sujeto normal, la fracción de expulsión que esperamos del ventrículo izquierdo es que esté por arriba del 50%, y la del ventrículo derecho por arriba del 40%. La fracción de expulsión no depende solamente de la capacidad de contráctil del músculo cardíaco, depende también de la precarga, depende de la poscarga, pero la verdad es que desde un punto de vista clínico, práctico, casi a veces a la cabecera del paciente, nos da una orientación
sí muy general, pero también muy importante para toma de decisiones y para entender lo que está ocurriendo con mi paciente. Decíamos entonces que todas las técnicas de imagen que tienen que ver con corazón tienen que sincronizarse. Si yo le tomo un ecocardiograma a un paciente, lo tengo que hacer sincronizado con el electro. Si le tomo un estudio de medicina nuclear, si le tomo un estudio de tomografía por emisión de positrones, una tomografía cardíaca, una resonancia magnética, tengo que tener sincronizado el electro, porque si no, entonces ya no me puedo orientar apropiadamente en la imagen que estoy obteniendo. De tal manera que un requisito básico para todos ustedes cuando vayan a trabajar la imagen cardiovascular es que tienen que tener un sistema de sincronización de la imagen. Si no tenemos el sistema de sincronía, que hoy básicamente todos los equipos que se venden lo deben de traer o lo deben de incluir, no podríamos hacer el estudio. Y sin duda la otra cosa que tenemos que contar para ello es que tenemos que tener un software apropiado que me permita reconstruir, procesar, analizar, observar la imagen. Entonces, en medicina nuclear también usamos nosotros estudios con sincronización cardíaca. Vean ustedes cómo tenemos igual volúmenes ventriculares de final de diástole, de final de sístole. Y algo que es muy importante es ver cómo se comporta este valor que yo les decía de la fracción de expulsión, pero no solamente en condición estable, estática, sino también en condición de esfuerzo. En un sujeto normal, cuando yo tengo el reposo y pongo al paciente a ejercitarse para ver el impacto de la actividad física sobre la actividad mecánica o de flujo del corazón, la fracción de expulsión debe aumentar. En un sujeto con isquemia, que lo vamos a ver muy seguido en nuestra práctica porque es la patología cardiovascular más común en nuestro medio, es la causa número 1 de enfermedad y muerte en este país, vamos a ver entonces una disminución en la fracción de expulsión. Normalmente yo debo ver que la fracción de expulsión aumenta en el esfuerzo comparado con el reposo, entre 5 y 10%, depende a qué tipo de estrés someta al paciente. En un paciente con insuficiencia cardíaca, que también va a ser una patología muy común hoy en nuestros días y un verdadero problema de salud, vamos a tener entonces una fracción de expulsión muy deteriorada. Yo creo que en el corazón nos estamos enfrentando, que ya lo mencioné en esta plática, a 3 grandes y enormes problemas de salud. Cardiopatía isquémica, que representa la causa número 1 de muerte en este país, pero 2 enfermedades que vienen aceleradamente progresando. Ya les decía yo, la fibrilación auricular, de etiología predominantemente degenerativa, y otro enorme problema que también ya tenemos encima es los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca. Porque hoy un paciente puede sobrevivir a un infarto, puede sobrevivir a otra agresión, pero queda con el músculo afectado y entonces vamos a encontrarnos a pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, estos métodos nos permiten determinar, por ejemplo, en el caso de un paciente isquémico, cómo la fracción de expulsión cae notablemente. Aquí les presento un ejemplo de un estudio muy simple que hicimos hace tiempo, donde en un paciente no isquémico la fracción de expulsión aumenta, pero en un paciente isquémico la fracción de expulsión se reduce con el ejercicio. También podemos calcular con tomografía y resonancia, sobre todo, y ecocardiografía, la masa cardíaca, cuánto pesa mi músculo. Sabemos que el corazón en promedio debe pesar habitualmente unos 300 gramos. Podemos determinar la presencia de calcificaciones coronarias que nos hablan de fenómenos de aterosclerosis. El score de calcio, como se verá también más adelante, representa un verdadero factor de riesgo. Mientras más calcio tengo, más aterosclerosis tengo y más riesgo el paciente tiene de tener eventos cardiovasculares y disminuir su sobrevida a largo plazo. También podemos ver calcificaciones pericárdicas que hablan de datos de afección de estas partes. Algo muy interesante que podemos hacer hoy con las técnicas es medir el flujo. El corazón, aunque maneja toda la sangre del cuerpo, solamente usa para él el 5% de todo lo que expulsa. O sea, el corazón solo necesita 5% de los 5 litros que expulsa cada minuto, de tal manera que el flujo miocárdico normal del corazón es de unos 250 mililitros por minuto, y eso es lo que requiere. Si el corazón pesa aproximadamente 300 gramos, quiere decir que cada gramo de corazón requiere en promedio 0.8 mililitros por minuto por gramo de tejido de flujo. ¿Por dónde le llega el flujo al corazón? Por las coronarias. ¿Dónde están las coronarias? En el epicardio. Y las coronarias mueven la sangre por 2 fenómenos. Uno,
por un gradiente de presión, mayor presión en la aorta que en la coronaria, y 2, se puede reducir este flujo por resistencia aumentada en las coronarias. Las coronarias entonces necesitan mayor presión en su porción proximal y menor presión en su porción distal para vencer la resistencia del vaso a que se mueva la sangre. Esto se explica por la ley de Ohm y Poiseuille, que por cuestiones de tiempo son conceptos básicos de fisiología que ya no revisaremos, pero lo que quiere decir es que la resistencia, la ejerce, se opone a que haya flujo. El flujo predominantemente depende del diámetro del vaso, por eso cuando un paciente tiene un ataque isquémico le damos un nitrato sublingual para que se le abra la coronaria, y al aumentar el diámetro aumenta el flujo y se reduce la isquemia y se reduce el dolor por la ley de Poiseuille. Algo que estamos viendo mucho ahora es de calcular el flujo de reserva fraccional o el FFR, que se puede calcular por hemodinámica y recientemente por tomografía. Si yo tengo una coronaria que tiene una presión inicial y una presión final y tengo una resistencia que le ofrece la microcirculación, puedo tener una obstrucción coronaria, y esta obstrucción coronaria genera mayor presión antes de la obstrucción y menor presión después de la obstrucción. Si yo no tuviera obstrucción, la presión 1 y la presión aquí serían exactamente iguales, pero mientras más importante sea mi obstrucción, va a haber una caída fuerte de la presión de su porción proximal a su porción distal. Ese es el famoso FFR que se explica acá. Vean ustedes que yo tengo una obstrucción coronaria. Esta obstrucción coronaria tiene una presión mayor antes de la obstrucción y una presión menor después de la obstrucción. Si hago un gradiente y una diferencia, si la diferencia es 0.7 o mayor, eso significa que la obstrucción no es significativa, pero si es menor de 0.7, es decir, si cayó demasiado la presión después de la obstrucción, quiere decir que la presión es muy significativa y significa que esa obstrucción tiene un efecto funcional sobre la circulación coronaria, que no necesariamente es lo mismo que la circulación miocárdica. Vean ustedes aquí una lesión coronaria en la derecha. Cuando medimos el FFR, o sea, cuánto de presión hay aquí y cuánto de presión hay acá, el gradiente es de 0.87, esto quiere decir que es una obstrucción no significativa funcional, aunque anatómicamente lo parecería, y coincide con lo que se obtuvo en el cateterismo. Vean, cualquier hemodinamista que estuviera aquí querría meterle un stent a esta arteria de inmediato. Sin embargo, funcionalmente no está generando problemas. Vean esta otra arteria que no se ve tan importante, y sin embargo la caída de presión entre la porción proximal y la distal fue muy importante y tuvo un FFR menor de 0.7. A esta sí hay que tratarla, a esta, aunque parezca visualmente todo lo contrario, no habría que tratarla. Finalmente quiero referirme al fenómeno de isquemia. Isquemia es una obstrucción coronaria, como la que acabamos de ver con el FFR, reduce el flujo en el miocardio y podemos tener entonces presencia de importante isquemia. Tenemos un flujo alterado, pero enormemente aumenta con el esfuerzo. Es muy importante la isquemia porque casi siempre obedece a en la mayoría de los casos obedece a un fenómeno obstructivo coronario, y sabiendo dónde está localizada la isquemia, uno puede, en qué segmento está la isquemia, uno puede tratar de ver si la coronaria derecha, la circunfleja o la descendente anterior serían las responsables de este fenómeno isquémico. Vean, sin embargo, quiero darles atención a algo. Puedo tener mucha isquemia porque tengo una obstrucción muy importante, lo cual es lo más normal. Una obstrucción coronaria importante genera mucha isquemia, pero a veces puedo tener mucha isquemia en mi miocardio y no tener ninguna obstrucción coronaria. Es más, todo lo contrario, tener las coronarias muy dilatadas. Esto se llama ectasia. Vean qué tamaño tiene, pero no hay ninguna placa obstructiva, y esta ectasia puede producir isquemia. Es decir, no necesariamente tengo que tener obstrucción para tener isquemia. O lo que es aún de llamar la atención, aquí tengo una arteria descendente anterior totalmente obstruida, oclusión total, y sin embargo este paciente no tiene ni infarto ni isquemia. ¿Cómo es posible que tenga tapada mi principal arteria del corazón y no me haya infartado nunca ni haya tenido isquemia? Pues porque el paciente desarrolló una importante circulación colateral desde la coronaria derecha, y vean cómo la coronaria derecha hizo colaterales que llenaron distalmente la descendente anterior, y la descendente anterior se empezó a llenar al revés, de abajo para arriba, es decir,
de la porción distal a la porción proximal, cuando debería ser de la porción proximal a la distal, salvando esta obstrucción significativa que tenía. Es decir, no importa que aquí subo la obstrucción, como mi vaso se llena por la derecha, mi miocardio anterior está respetado. ¿Qué sería catastrófico para este paciente? Que se le tape la derecha. Podemos medir flujos en reposo y estrés. Normalmente el flujo basal en un paciente normal o isquémico es el mismo, pero es el flujo de estrés el que diferencia el paciente normal del isquémico. En un paciente normal, el flujo cuando hago ejercicio debe aumentarme 2,5 a 3 veces, mientras que en un paciente isquémico no aumenta tanto. Entonces, medir el flujo en reposo y el flujo en estrés y la reserva de flujo, es decir, la diferencia o la división entre el flujo de estrés y flujo basal, me puede ayudar a diferenciar si una lesión es importante o no. Midiendo con PET el flujo, puedo determinar la presencia de daño endotelial muy temprano en la etapa aterosclerosis en pacientes diabéticos o en pacientes con hipertensión o en pacientes con dislipidemia. Concluyo diciendo que el corazón es una estructura compleja porque se mueve, porque es dinámica, porque es la única estructura del cuerpo que no se puede dar el lujo de descansar un minuto. Podemos dejar de respirar un minuto, podemos no activar nuestro cerebro y nos dormimos en la noche, podemos inclusive anestesiarnos y digamos desconectarnos temporalmente de este mundo, podemos no mover el músculo, no hacer ejercicio, podemos no comer un día y no estimular a nuestro sistema digestivo. Le podemos dar descanso a todos, menos al corazón. Es una estructura muy compleja fisiológica y bioquímicamente, así como anatómicamente. Se mueve, lo cual lo hace todavía más compleja, lo cual hizo siempre más difícil llegar a tener ahora una imagen adecuada de ella, pero hoy en día, en siglo XXI, con todos estos métodos tan avanzados de imagen cardiovascular que tenemos, podemos tener acceso a tener información anatómica, fisiológica, funcional y bioquímica, molecular y patológica muy importante del corazón con estas técnicas, y esto es lo que trataremos de demostrar a lo largo de estos 2 días. Muchas gracias por su atención.